días, hermanos. Quisiera compartir con ustedes el Evangelio correspondiente al día de hoy, 19 de agosto, que está tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículo del 1 al 19. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: ¿es que nadie nos ha contratado? Díceles: id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Hermanos, el Señor nos muestra el Evangelio, que es el dueño de la viña. El evangelista Mateo nos dice que Dios, el Señor, es el dueño de la viña, y Él es el que llama a los jornaleros, a los trabajadores, a trabajar a su viña a la hora que Él quiere, y estableciendo los criterios o la forma de trabajo que Él quiere. Él es el dueño de la viña. Nosotros, todos los fieles bautizados, somos los trabajadores, hombres y mujeres de todos los tiempos, llamados por el Señor desde el seno materno, concretándolo en el bautismo, injertándonos en Cristo, llamándonos a ser discípulos suyos, misioneros, evangelizadores en el mundo, en la historia que a cada uno le toca vivir, en su ambiente, en su familia, en su trabajo, con salud o con enfermedad. Todos somos llamados por el Señor a trabajar en la viña. La viña es el mundo, también la iglesia. Y somos llamados y contratados por el Señor a anunciar el Evangelio, a dar testimonio de fe con palabras y con obras. El sueldo, el salario, el pago, lo establece también el Señor. Y sin perder de vista que también es un don. Al que llamó a la primera hora de la mañana, al que llamó a media mañana, al que llamó a mediodía, el mismo pago, el mismo sueldo, el mismo salario. Al que llamó a media tarde, al que llamó ya a las vísperas, y el que llamó al final del día a trabajar a su viña, les ofreció y les pagó el mismo sueldo. La libertad que tiene el Señor para contratarnos, para llamarnos a trabajar a su viña y para ofrecernos el salario del día, produce envidia en algunos. La libertad que el Señor tiene, la libertad que el Señor tiene para establecer la forma de pago con sus trabajadores,
es lo que provoca envidia en otros, en los trabajadores, en los mismos trabajadores que son y que somos llamados por el Señor. La libertad del Señor nos llama profundamente la atención. Según los criterios humanos, aquí pareciera que el dueño del campo, el que contrata a los trabajadores para trabajar en su viña, cometiese una injusticia. Pero el Señor se mueve con otros criterios. El Señor funciona con los criterios del bien, de la verdad, de la belleza. Porque para el Señor la justicia se mueve por el amor. La justicia de Dios se mueve por la verdad. La justicia de Dios se mueve por la belleza, por el bien. No se mueve por criterios humanos de más o menos sueldo, más o menos porcentaje, más o menos bonos. Precisamente la bondad que el Señor tiene para pagarnos, entre comillas, para darnos el salario al final del día, es lo que provoca la envidia de algunos. A veces en la iglesia la envidia hace mucho daño. Y precisamente la envidia es lo que en definitiva hace que una persona no tenga vida propia, porque se preocupa de la vida de los demás, del bien de otro, de la felicidad de otro, de los éxitos, llamándolo así con criterios tal vez muy humanos, de los éxitos del otro. Deja de vivir su vida interior, deja de vivir en su corazón para vivir la vida de otro, vivir fuera de su corazón, fuera de su espacio vital, preocupado de lo que el otro hace o deja de hacer, preocupado de los éxitos o fracasos del otro. Por supuesto, ojalá debiéramos preocuparnos de los fracasos de otro y apenarnos con ellos y fortalecerlos y ayudarlos a salir adelante. Pero generalmente la envidia es también ciega. No nos deja ver las bondades, las virtudes, los bienes, los éxitos que otros hermanos puedan vivir, que puedan hacer, que puedan producir. Entonces, por nuestro pobre criterio, por nuestro criterio a veces demasiado humano, muy miope, incluso metemos al Señor en estas categorías. Estos jornaleros que reclaman y que le dicen al administrador del campo, bueno, pero nos vas a pagar lo mismo que le van a pagar a los trabajadores que comenzaron a mediodía, a media tarde y al final del día. Sí, le dice, y le preguntan al dueño del campo, al dueño del campo, no al administrador, yo hago con lo mío lo que quiero. Dios hace con lo suyo lo que quiere y distribuye sus bienes, sus bondades, como Él dispone. Ahí tendríamos que preguntarnos cuál es mi disposición, cuál es mi apertura para con las cosas del Señor, para con la voluntad de Dios, si estoy disponible a hacer la voluntad de Dios o a hacer la voluntad mía. Cuidado que a veces puede ser que algunos llegamos a la iglesia, llegamos a la iglesia para enriquecernos, para hacer nuestra propia voluntad, para hacer carrera eclesiástica, o para tener más poder que otros, o para dominar a los otros, como el mismo Señor lo dice en otro evangelio. No lo hagamos como los dueños del mundo, lo debemos hacer como lo hizo Jesucristo. Pidamos al Señor, hermanos, la gracia de estar disponibles al llamado, que el Señor nos llame, cuando nos llame a trabajar a su viña, a su campo, nos encuentre bien dispuestos y no preocupados de la cantidad, del pago o del sueldo, de la remuneración, porque sabemos que el Señor paga y paga bien. Estoy hablando con criterios del Evangelio. El Señor paga bien, el Señor paga muy bien y el Señor sabe cómo utilizar ese criterio, porque el Señor es perfecto, el Señor es santo, el Señor es todopoderoso. Que la envidia no nos impida ver la grandeza del reino de los cielos y la alegría de servir. Que el Señor nos bendiga a todos.